Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras, a través de esta su emisora Ensof Radio. Como cada sábado estamos aquí con el interés y el objetivo de compartir de su santa palabra. Tengo como siempre mi compañero y hermano y amigo Michael Abreu. Saluda a esas personas que están en sintonía, Michael. Sí, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, como siempre, muy contentos y agradecidos del Eterno que nos permite en este día, como cada sábado, ¿no? Compartir un poco de lo que hemos aprendido acerca de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a elevar un clamor al Todopoderoso para que sea tomando el control y el dominio de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Eterno Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu santa presencia, presentándote cada una de las palabras, cada una de los argumentos que estaremos presentando en esta tarde. Toma el dominio, toma el control y permite que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a tener un tema muy interesante. En la otra semana hablamos del aceite y sus usos. El aceite y sus usos, usted puede buscarlo en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, puede buscarlo para que conozca el desglose de esta enseñanza, el aceite y sus usos. En el día de hoy vamos a hablar del silicio. Vamos a hablar del silicio. Usted conoce, yo sé que muchos de los que nos van a ver y de los que nos están viendo ahora mismo en vivo conocen este término y muchos han hecho silicio. Entonces vamos a hablar del silicio, cómo era practicado en los tiempos bíblicos, en la antigüedad, cómo era. Vamos a hacer una comparación del silicio de antiguo, bíblico, con el silicio que tenemos hoy día, en la actualidad. Entonces vamos a dar algunas citas bíblicas donde se menciona enfáticamente y se hace referencia acerca del silicio. Vamos a leer, vamos a empezar con el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 34. Dice así: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Entonces, lo primero, hay varias citas bíblicas que quisiera traer a colación para que usted vea en contexto cómo era, qué era lo que se hacía en la antigüedad con el silicio. Voy a mencionar algunas para que usted vea. Lo primero es que aquí, en la que acabamos de leer, Génesis capítulo 37, verso 34, vemos que es utilizada el silicio como sinónimo de luto, Entonces, y hay muchísimas citas bíblicas que más adelante la vamos a ir mencionando para que usted conozca. Pero antes de entrar en detalles, entrar en materia de lo que es propiamente y explicar en contexto esas citas bíblicas que hablan del silicio, yo creo necesario definir lo que es el silicio. Sí, claro que sí, Harry. Entonces podemos definir, aquí tenemos algunas fuentes, diccionario bíblico, dice, viene del latín silicium, francés silice, un vestido de tela rústica hecho de pelo de cabras y que usa en forma de una camisa o un cinturón alrededor de la cintura o modo de mortificación. También tenemos otras fuentes. Aquí está el diccionario bíblico ilustrado. Dice Jacob, material de abrigo de pelo de cabra o de camello y por ello de color oscuro. Jerónimo lo traduce como sacus silicium. También el diccionario bíblico Mundo Hispano lo define como una tela burda que se utilizaba para confeccionar sacos o bolsas, donde se cargaban frutos y otros objetos secos. Y otros objetos. Generalmente eran de color oscuro y estaban hechos de pelo de cabra. El nombre viene de Cilicia. Oiga, ¿de dónde viene el nombre? Lugar famoso por la confección de este tipo de tela. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones propiamente, algunas fuentes, diccionarios, ¿verdad?, que arrojan luz sobre el significado de lo que es el silicio. Entonces, según todas estas fuentes que acabamos de leer,
vemos que era una ropa, una tela áspera y una tela oscura, y que su terminología viene propiamente por el lugar en donde se confeccionaban este tipo de telas, que era Cilicia, así se llamaba el lugar, por el lugar. Entonces, este tipo de tela se conocía como cilicio, este tipo de una tela áspera, muy oscura, y es importante que conozcamos, ¿verdad?, estas definiciones. Entonces, sí, hermano Michael. Sí, muy interesante la definición que tú nos das desde el punto de vista de la parte física, es decir, que el silicio era una tela, como tú decías, una tela áspera que venía de pieles de animales, vamos a decirlo así, con mucho pelaje y ese tipo de cosas. Y esa era la parte física. Yo quiero también colaborar un poquito con tu definición, pero en este caso me quiero ir un poquito a lo que representa obviamente el silicio. Es decir, cuando una persona en la antigüedad veía a una persona con este tipo de vestimenta, hay un significado ahí. Es decir, lo que representa el silicio fue lo que tú dijiste, ese es el silicio. Nada más y nada menos, ahí no hay nada que añadir ahí. Ahora bien, lo que representa el silicio representan tres cosas fundamentales. Que si usted quiere que se le olvide cualquier otra cosa, menos la definición de nuestro hermano Harry y lo que le estamos diciendo ahora. Lo que representa el silicio son estas tres cosas. Número uno, representa degradación, es decir, una degradación por parte mía, sea por alguna situación, alguna depresión, alguna situación de tristeza. Bien, esa es la primera. La número dos es duelo, ¿entiendes? Una pérdida de un familiar, algún hermano, alguna situación, ¿entiendes? Ese tipo de duelo, ¿verdad que sí? Y por último, y no menos importante, arrepentimiento. Es decir, en otras palabras, el silicio representa simbólicamente, simbólicamente esas tres cosas: duelo, arrepentimiento y degradación. Entonces, partiendo de ahí, entonces, basándonos en la definición de nuestro hermano Harry, entonces vamos entendiendo entonces. Y cuando lo vemos en las escrituras, que más adelante nuestro hermano Harry estará leyendo y yo también estaré leyendo algunos textos, entonces nos vamos a dar cuenta de cada una de esas cosas, ¿entiendes? Nos vamos a dar cuenta de la tela, nos vamos a dar cuenta de cuál era la situación que se encontraba, si era en una situación de luto, si era en una situación de arrepentimiento o si era en una situación de degradación personal. ¿Sí? Exacto, en los tiempos bíblicos, cuando se hacía cuando se hacía el silicio, cuando se vestían de silicio, era cuando había algún tipo de duelo, un desastre, cuando pasaba algo también a nivel familiar, a nivel de una ciudad. Vemos en la Biblia pueblos completos, como es el caso del libro de Esther, ¿verdad?, que mandó a todo el mundo a vestirse de silicio por una causa. Es decir, pero mayormente cuando se realizaba era por un dolor, por un luto que estuviera pasando a alguien, como en el caso de Génesis, capítulo 37, versículo 34, la cita que tomamos como base. Jacob dice que se vistió, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Es una costumbre muy antigua que era utilizada en muchos pueblos de la antigüedad, el vestirse de cilicio. Y asimismo, como cada pueblo tiene costumbres, en el caso de los tiempos antiguos, muchas ciudades antiguas utilizaban esta práctica de vestirse de este tipo de tela de silicio. En la Biblia no lo encontramos propiamente, por lo menos yo no lo encontré en todas las citas bíblicas que estuve buscando, como propiamente como un mandato del Señor de que le dijera a su pueblo de que se aparte, de que se vistan de silicio. No, sino siempre lo vemos como la persona cuando estaba pasando por un momento de dolor, no se le moría un familiar, se vestía entonces de silicio, como para hacer luto. También cuando las personas había cometido algún pecado, para ser perdonado por parte del Señor, también se vestía de silicio.
Vemos también muchas citas donde profetas, también los esclavos muchas veces se vestían también de cilicio. Quién no, y también muchas veces reyes se vestían de cilicio. El vestirse de cilicio era el que cuando se veía una persona vestida de silicio, el hermano Michael lo mencionó, la otra persona percibía, y más cuando era un rey, cuando una persona importante, un rey, se vestía de cilicio, estaba humillándose de una manera muy grande. ¿Por qué? Porque regularmente era una tela que, aunque era áspera y de color oscuro, ¿verdad? Como hemos mencionado, era una tela que era muy barata, era muy económica. Entonces usted sabe que la realeza, las personas importantes normalmente se visten con ropas caras, ¿verdad? Con ropas lujosas, ostentosas. Entonces, cuando una persona importante aún estaba pasando por un momento fuerte de luto, de dolor, que deseaba arrepentimiento, un desastre en su vida, entonces simbólicamente humillándose, ¿verdad? En sentido de humillación, se vestía de este tipo de tela de silicio, que hemos explicado por qué se conocía como silicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vemos varios reyes. El rey David muchas veces utilizó este tipo de vestimenta, el silicio. El rey David, cuando pecaba, esa era una de las características principales del rey David, que muchos la conocemos, que era que se humillaba, no importa que faltara, el pecado que cometiera, él se humillaba, se vestía de silicio, aún siendo rey, sin importarle, se vestía de esa ropa que era, aparte de que era muy incómoda, una ropa áspera, hecha de piel de cabra, ¿verdad? Áspera. Y a él no le importaba. ¿Por qué? Porque él lo que quería era conseguir el perdón, ¿verdad? Del Salvador, del Todopoderoso. Entonces vemos también en Primera de Reyes, hermano Michael, capítulo 21, versículos 29, 25 al 29, lo puedes leer. Así es. Muy bien. Ok. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 29. Un momentico. Ok. Pero en sentido general, ¿verdad? Aquí vamos a citar ahora mismo el rey Acab, un rey la cual en un momento de su vida, aún siendo un rey que no se dejó guiar por el Señor, que más bien se dejaba guiar, ¿verdad?, por su esposa Jezabel, que no era una mujer que tenía el corazón muy bueno, la cual en la Biblia vemos muchas maldades que ella hizo. Este rey se vistió en un momento de humillación, de silicio, y vamos a ver cómo el Señor tuvo misericordia del mismo. Así es. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Hachén, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que le hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Hachén delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Hachén a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así es. Entonces vemos que el Todopoderoso tuvo misericordia del rey Acab porque él se humilló, aún siendo rey. Vemos personalidades importantes vistiéndose de este tipo de tela de silicio, aún siendo una ropa muy económica, ¿verdad? Pero porque por el sentido, por el objetivo, por el propósito que tenían de que sus pecados fueran perdonados. El Todopoderoso tuvo misericordia de él por él humillarse de tal manera. Entonces en todas las escrituras vemos
varias citas bíblicas y cada vez que la vemos, siempre se utiliza como un tipo de vestimenta. Es decir, no vemos, aunque la persona muchas veces se acostaba con la ropa de silicio, porque lo menciona, no, eso no significa que el hacer silicio, el ellos vestirse de silicio, el objetivo era acostarse en el piso, no. Ellos, cuando la Biblia menciona que se acostaba, era que se acostaba aún se acostaba en su cama normal donde dormía, se acostaba con su vestidura de silicio. Entonces, pero vamos a seguir mencionando algunas citas para que usted vea en contexto cómo era utilizado, ¿verdad?, este tipo de tela. Vemos el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de silicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Entonces, aquí vemos el silicio simbolizando lo que es el duelo. Si usted se va al texto bíblico, a la historia bíblica de aquí de Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 31, Joab mata a Abner por algo porque Abner mató a su hermano. Entonces, en venganza, Joab mató a Abner. El rey David sintió mucha amargura porque tenía un aprecio hacia Abner y dice que mandó a todo el mundo a rasgar sus vestidos y ceñirse de silicio, ponerse la ropa de luto, ¿verdad? Era una ropa de luto que las personas en la antigüedad la utilizaban como costumbre. Era una costumbre antigua que muchos pueblos antiguos la utilizaban como sinónimo, muchos sinónimos de arrepentimiento, de dolor, de luto, de amargura, de desastre. Cuando pasaban todos estos tipos de acontecimientos, las personas regularmente se vestían de silicio. Vemos otro texto bíblico. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Primera de Reyes, capítulo 20, 31. Aquí vemos un caso de vestidura de silicio en esclavos. Como bien hemos dicho, también se utilizaba, porque cuando la persona te veía vestido de silicio, tenía muchas veces misericordia, podía tener misericordia, podía tener clemencia hacia una persona. Entonces los esclavos muchas veces, para que se les perdonara la vida, para ser perdonados y ver, humillarse de tal manera y encontrar agrado en la otra persona, ¿verdad?, sean encontrar gracia, hallar gracia delante de otra persona, muchas veces lo hacían. Y aquí vemos como en caso de siervos, de esclavos, vemos que lo hicieron con este objetivo. Muy bien, claramente lo dice. Y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. El objetivo era que se le salvase la vida, que se le perdonara la vida. Y con ese objetivo dijeron: vamos a vestirnos de silicio, vamos a ir donde el rey, a ver si al vernos con este tipo de vestimenta tiene misericordia de nosotros y nos perdona la vida. Entonces, estamos viendo y analizando detenidamente varios textos bíblicos donde vemos que el silicio es utilizado como una vestimenta, es decir, se ponía, se colocaba en la piel, se lo ceñían las personas. Veamos aquí otra cita bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Y envióle aquí mayordomo a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Varias, usted busca y va a encontrar muchísimas. Esther, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza en la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se le dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no lo aceptó. Entonces, aquí también vemos un caso de silicio donde la reina Esther
mandó al pueblo completo a que se vistiera de cilicio por un propósito, un ruego, un lamento. ¿Por qué? Porque se estaba planeando algo, la cual el objetivo era destruir a su gente, a su pueblo. Y ella mandó a todo el mundo a humillarse. Y el Señor escuchó su petición. Entonces, en todos estos pasajes bíblicos que vamos a seguir mencionando y hemos mencionado, hermano Michael, vemos el cilicio como una vestidura que era colocada en las personas. Ahora bien, hoy día vemos el cilicio y vemos un cilicio muy diferente al del contexto bíblico, al de los escenarios que acabamos de ver, según la Biblia. Hoy día las personas al momento de hacer cilicio, en el pueblo evangélico, ¿verdad? El cilicio es conocido como dormir en el piso y quedarse en horas de la noche en el piso, orar, levantarse, orar, con el objetivo de muchos objetivos. A veces lo hacen con propósitos especiales, lo hacen con el objetivo de alcanzar la presencia de Dios, de que el Señor lo use más, y muchísimos objetivos de quebrantar un poco la carne, apaciguar la carne. Lo hacen con todos este tipo de objetivos, pero es un silicio muy diferente al que acabamos de leer en el contexto bíblico. Sí, aunque es cierto, según algunas citas bíblicas, hay personas que al momento de vestirse de cilicio se acostaron, pero no propiamente eso significa que ese era el elemento principal del cilicio. El elemento principal del cilicio era la vestimenta, era la tela áspera. Ese era el elemento principal. Y el objetivo con el que se hacía era también un objetivo diferente. Se hacía como hoy día, según nuestra costumbre, cuando alguien se nos muere, cuando estamos en luto, ¿qué hacemos? Hay personas que se visten de negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene un simbolismo de luto. La persona que te ve vestida de negra va a saber que tú estás en luto. Y varias comunidades, varios países, yo sé que tienen otro tipo de cultura en cuanto al duelo se refiere, en cuanto cuando se te muere un familiar. Entonces, en el contexto bíblico, esto era lo que se utilizaba cuando se estaba en luto, se vestían de cilicio. Entonces vamos a seguir, vemos que en la actualidad, al momento de hacer cilicio, vemos un cilicio muy diferente al de los eventos bíblicos, al de todos estos pasajes bíblicos que acabamos de leer. Las personas hoy día, si bien, si usted desea hacer un cilicio, ¿verdad?, conforme al contexto bíblico, aunque si usted se va a acostar en el piso, orar, pero tiene que saber que lo más importante, si es un cilicio conforme a la Biblia, lo más importante, el elemento principal, vuelvo y digo, es la vestimenta, es este tipo de vestimenta, esa ropa áspera, esa ropa incómoda para el cuerpo, y que propiamente no lo encontramos en la Biblia como un mandato. No era un mandato, no lo vemos en la Biblia, por lo menos yo lo busqué a ver si estaba como un mandato de Dios, de que había que hacer cilicio. No lo vemos propiamente como un mandato, sí lo vemos como una costumbre de una cultura, una costumbre. Y como estamos leyendo la Biblia, el libro que estamos leyendo, tiene una cultura impregnada, ¿verdad? Aquí todo lo que leamos, todos los escritores, todo lo que escriban, van a plasmar sus costumbres, su cultura. Entonces, era una costumbre muy antigua que era utilizada por pueblos, valga la redundancia, antiguos, la cual, según los contextos, se utilizaban cuando estaban en duelo, en dolor, cuando había pasado un tipo de desastre en la vida de una persona, para conseguir misericordia de parte de Dios o también de parte de una persona, para que muchas veces, como en el caso de los siervos, los reyes les perdonaran la vida. Hermano Michael. Así es importante esa parte que tú resaltas, pero también al mismo tiempo aclarar de que el objetivo de nosotros aquí no es desmontar nada, ni quitar, ni
ni de calificar, ni de sí, esto no, nada de eso, sino que simplemente el objetivo de nosotros es explicar las escrituras tal y como están, lo más clara posible. Y que el objetivo principal realmente es que usted conozca, que usted sepa lo que usted está haciendo Exacto. y por qué lo está haciendo. Es decir, al final de todas las cosas que nosotros hacemos, al final en sí hay una intención que es de buscar, de acercarse. Así es. Al final de la jornada, si nosotros no podemos decir que no lo haga, ¿entiendes? Porque hay una intención que usted, o sea, la intención que usted tiene es de buscar al Eterno. Si nosotros le decimos a usted que no lo haga, lo que nosotros quizá a lo mejor le estaríamos diciendo, aunque no sea así, que no busque de Dios. Entonces, el objetivo con esto es explicarle todas las cosas y que usted pueda entender el porqué de lo que usted está haciendo. O sea, usted se quiere acercar al Eterno y eso está perfecto. Pero que usted sepa que esa forma, esa herramienta que usted está utilizando, que usted sepa el porqué de cada una de esas cosas. Y eso es muy importante porque el conocimiento, dice las escrituras que debemos adorar, ¿entiendes? Y debemos hacer las cosas, como dice las escrituras, hacerlas para Dios, pero hacerlo con el entendimiento. Dice las escrituras, cantaremos, pero lo haremos con el entendimiento. Es decir que no solamente hacer la cosa porque yo tengo la intención de hacerla, sino hacerla con el entendimiento. Es decir, cuando tú sabes lo que tú estás haciendo, inclusive eso que tú haces tiene un mayor impacto. ¿Entiendes? Porque tú no lo estamos haciendo desde el desconocimiento, simplemente lo estamos haciendo desde una convicción. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que esto significa, pues yo me voy a acercar al Eterno a través de eso. Sí, así es. Interesante, hermano Michael. Aclarar esa aclaración acerca de que lo importante es la intención, el objetivo por el cual usted haga las cosas y que nosotros no estamos aquí para desmontar ningún tipo de creencia, porque por algo usted lo hace. Las personas que hacen el silicio hoy día, que se acuestan en el piso y que oran, que eso no está mal, están buscando la presencia del Señor. No estamos cuestionando eso. No estamos cuestionando eso, simplemente estamos enseñándole para que usted sepa el contexto en el cual el silicio era realizado en la Biblia, por qué se hacía, la cual es un poco diferente o muy diferente al que se utiliza en el día de hoy, pero la intención por el cual las personas de hoy día, al momento de hacer silicio, no es mala, pero usted debe conocer por qué usted lo está haciendo. Usted debe saber por qué usted lo está haciendo, debe analizar conforme a las escrituras cómo era realizado esa práctica, la cual, le digo, aquí en Filtro de las Escrituras nuestro objetivo es aclararle, dar luz conforme a muchos temas. Usted analiza y usted toma una decisión o toma una postura. No, claro, y si determina en algún momento que entiende de que lo que estamos explicando a lo mejor pues llega a la conclusión y dice, bueno, realmente ya están guiando de la manera, yo pensaba que era así, pero Sí. realmente estoy viendo por las escrituras, estoy confirmando que el asunto no está por ahí, está por otro lado, entonces ya eso depende de usted, ¿entiendes? Exactamente, pero la intención por el cual se hace, que usted la hace, no es mala, porque usted está queriéndose acercar al Todopoderoso, buscar su presencia, orar, y eso está bien. Todo lo que nos acerque al Eterno está bien, está bien. Ahora usted es bueno todos los días aprender, el conocimiento nunca pesa. Eso lo que va a hacer es que va a enriquecer, le va a ser de bendición. El conocimiento es una bendición. Entonces, a lo largo de la historia también vemos que el silicio, no en todas las Biblias lo vemos así como el silicio. En muchas Biblias lo vemos como es en el caso de la Reina Valera, la antigua Reina Valera, lo traduce al español como saco. El término silicio lo vemos como saco. Cuando vemos la palabra, se puso un saco o algo así, entonces es el mismo silicio. Y muchas Biblias modernas han traído varias diferentes terminologías para referirse a lo que es el silicio. Hay una que lo define como las versiones más modernas lo definen como ropa áspera. Cuando usted vea ropa áspera en algunas versiones de Biblias que usted lea, también se está haciendo referencia al silicio, porque es una de sus definiciones, una ropa áspera
y una ropa oscura, hecho de piel de cabra. Entonces, a lo largo de toda la historia, vuelvo y digo, el silicio fue teniendo cambios para llegar a como está hoy día, como lo hacen en el día de hoy. Eso tiene una historia pragmada de cómo llegó al día de hoy. Pero lo importante es que la intención con la que se hace el día de hoy, vuelvo y repito, no es mala. Pero vamos a seguir mencionando algunos textos bíblicos para que usted siga analizando y siga viendo cómo eran utilizado el silicio en la Biblia. Dice Jeremías capítulo 6 versículo 26, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre la mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo. Lamentaciones 2:10, ceñirán también de silicio y les cubrirá terror, en todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Vemos angustia, vemos dolor. Daniel 9:3, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Vemos dolor. Joel capítulo 1 versículo 8, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Seguimos viendo el silicio como lloro, lamento, dolor, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo tu lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de un ingénito, y su postimetría como día amargo. Está dando una advertencia el profeta Joel, diciendo que cambiará vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio. Cuando le está dando una advertencia de que va a hacer poner silicio sobre ese pueblo, sobre una persona, le está diciendo, va a haber luto en tu casa, va a haber amargura, va a haber dolor, va a haber un desastre. Porque era según el contexto en lo que lo veíamos. Veíamos el silicio en todo lo que es llanto y dolor. Seguimos viendo Amós 8:10, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Sentido de humillación. Lo vemos en gran cantidad de citas bíblicas en sentido de humillación, cuando se humillaban, una humillación tal para alcanzar el fervor del Eterno, que lo hacían, se vestían de este tipo de vestidura. Entonces, no sé si el hermano Michael quiere agregar algo más. No, realmente me hubiese gustado ver o leer alguna pregunta que tengan ahí, los que están conectados, pero realmente, de ese que se trata, realmente no hay muchas cosas que decir, en el sentido de que todo corre por la misma tela. Es decir, que lo principal ya nosotros lo dijimos. Y para resumir, a aquellas personas que entraron luego que nosotros lo dijimos, el silicio representa tres cosas fundamentales que no podemos olvidar. Y es, número 1, degradación; número 2, duelo; y número 3, arrepentimiento. ¿Entiendes? Un profundo arrepentimiento. Esas tres cosas son fundamentales en el silicio. Y obviamente lo fundamental de eso es la vestimenta. Es decir, no se trata de donde tú duermas, sino la vestimenta. Y esa vestimenta era áspera. Esa vestimenta realmente tú estabas afligiendo tu propio cuerpo. Es decir, tú maltratabas tu propio cuerpo al tú usar este tipo de vestimenta. O sea, realmente que se utilizaba en sentido general como una herramienta. Como una herramienta que hoy en día se utiliza en otro tipo de herramientas. Una persona está de luto, como tú decías, hay personas que se visten de negro. Entonces, es como una forma, directa o indirectamente, de dejar un mensaje, un mensaje que tiene que ver con una situación interna, ¿entiendes? Que pasa a cada una de las personas, así es. Así es, y siguiendo resumiendo, el silicio era una tela, volvemos y decimos, para que se quede grabado, una tela áspera, generalmente hecha de piel de cabra. Era una tela áspera, viene del latín silicium,
y su nombre, según el diccionario bíblico Mundo Hispano, viene propiamente por el lugar donde eran confeccionados este tipo de tela, que se conocía como Cilicia. Este era el lugar, como era el lugar que confeccionaba con más frecuencia este tipo de tela, entonces el nombre viene de esa raíz, y ahí viene el nombre, silicio. Entonces este tipo de vestidura las personas lo utilizaban con varios simbolismos, cuando había amargura, cuando había duelo, cuando se le había muerto una persona, cuando había pasado algún desastre nacional. Era utilizado también, lo utilizaban como simbolismo de humillación, como humillación simbólicamente. ¿Por qué? Porque al ser una ropa muy barata, muy económica, muchas veces las personas importantes, los reyes, cuando querían humillarse delante de la presencia de Dios y querían conseguir el perdón del Señor, se vestían de cilicio. Vemos el caso del rey David, que lo utilizó en varias ocasiones. Vemos en el caso de Acab, que también lo utilizó, aún teniendo un corazón desviado, aún dejándose guiar por su esposa que lo engañaba. Era una esposa que totalmente tenía malas acciones, las cuales no contribuían a su reinado, pero él en un momento se humilló de tal forma que se vistió de cilicio y consiguió el perdón del Señor. El Señor tuvo misericordia y dijo, no voy a hacer lo que voy a hacer con él en su reinado. Lo que iba a hacer con él lo voy a hacer en el reinado de su hijo. ¿Por qué? Por humillarse de tal manera. ¿Por qué? Porque esa tela, como le digo, tan económica, y no solamente vestirse de esa tela, sino también como ellos se postraban y se humillaban delante de la presencia de Dios. El Señor, cuando nos humillamos, no importa el pecado que cometamos, el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos. Entonces, en toda la Biblia vemos esto, que la respuesta del Señor ante la humillación de un siervo y de cualquier persona, está siempre dispuesto a perdonarnos. Entonces, ya aclarando y mencionando todo qué es el cilicio, cómo era utilizado, quiénes lo utilizaban, entonces también traímos a colación, haciendo ya un resumen, con el cilicio de hoy día. El cilicio de la actualidad es un cilicio en el cual las personas duermen en el piso y oran, amanecen orando o castigando el cuerpo con distintos objetivos. La intención por la cual se hace hoy día no es mala, la aclaramos, no es mala, no estamos aquí para cuestionar eso que usted hace, no, simplemente estamos aquí para aportarle. Usted analiza, estudia y decide, usted toma su decisión. Entonces, creo que es todo por hoy. El tema del silicio no es un tema tan amplio. Dimos varias citas bíblicas donde vimos en contexto por el cual las personas se vistieron de este tipo de vestimenta. Si usted tome apuntes, con los apuntes que tomó o cuando vea la grabación, tome apuntes y analice, estúdielo más despacio y esperemos que sea de bendición para usted. Estamos aquí para servirle. El Eterno les bendiga de una manera muy especial. Les invitamos a que sigan en sintonía con nosotros, sigan en sintonía con el contenido de esta emisora. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. No sé si el hermano Michael quiere despedirse. No, está bien, nos vemos en la próxima. Ustedes saben, pendiente. Shalom, shalom. El Eterno les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.